Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de Criminología del día 24 de febrero. De acuerdo a su avance programático, vamos a hablar de la clasificación de la criminología clínica y crítica. ¿Cuáles son las clasificaciones de la criminología? Teóricamente se pueden distinguir 4: la científica, la aplicada, la académica y la analítica. ¿Por qué se maneja en la criminología científica? Pues bueno, porque ya hablamos con método científico. Si han visto metodología, cómo se va dando el proceso. En la criminología aplicada, cuando ya podemos hacer perfiles. La académica, la docencia, y la analítica, pues hacer un modus operandi de alguna persona, la conducta, diagnosticar. Bien. La criminología clínica técnicamente se puede decir que es la ciencia multidisciplinaria que estudia a los delincuentes de una forma particular a fin de conocer el génesis de su conducta delictiva y aplicarle un tratamiento personalizado procurando la reinserción social. Ven que hemos venido platicando la clase anterior sobre la criminología clínica y las situaciones que la criminología multidisciplinaria. Cuando hablamos del origen o del génesis de la conducta, podemos hablar del porqué de la conducta, desde cuándo inició, y poderle dar un tratamiento aunado a este tipo de conductas para poder reingresar a la persona a la sociedad y pues no nos genere un conflicto más, sino tener una persona prácticamente sana, con una conducta intachable, ahora reestructurada y pues sin que dañe a nuestra sociedad, como el derecho lo marca, vivir en armonía. ¿Qué estudia la criminología crítica? La criminología crítica, como su nombre lo dice, en síntesis, como compendio, tiene que ser el objeto analítico de procesos de criminalización. Esto es como para determinadas personas y sus conductas y llegar socialmente definidas como delincuentes. Hoy podemos decir que podemos tener una persona con un trastorno y que delinquió, pero pues hasta que podemos tratarlo personalizadamente, podemos decir que es una persona que tiene un problema, no que lo hizo con la ubicación o con la alevosía que pues por generalmente se llega a manejar, ¿sale? ¿Quién es el que crea la criminología clínica? Lombroso. La criminología clínica nace en la escuela con el médico y criminólogo Lombroso, más conocido como César Lombroso en lugar de Sechia Marco Lombroso, representante del positivismo criminológico o de la nueva escuela. César Lombroso, como en la clase pasada, les comentaba que él tipificó al delincuente de una manera, pues algo, pues a la actualidad, algo muy rígida o estricta, que por el hecho de una complexión física, unos rasgos, pues decía que era un delincuente, pero no era un fundamento malo, sino que él ya al estudiarlo y analizarlo, pues recaía que todas las personas que tenían ese tipo de complexión, ese tipo de características, delinquían. ¿Por qué? Porque tenía una base de datos. Entonces, como les decía hace rato en clase de metodología, algunos de los compañeros, pues el método científico te permite, en cuanto a cuestiones cuantitativas, estadística forense, pues te indica, ¿sabes qué? Por esta situación se clasifican de esta manera. ¿Dónde vamos a aplicar la criminología clínica? Esta cuestión disciplinaria puede aplicarse en el sector público, dentro del cual es posible desarrollar procesos de investigación criminal, elaboración de peritajes, intervención y readaptación social y el tratamiento penitenciario. En la cuestión de la investigación criminal vamos a aprender a saber el modus operandi. En la elaboración de peritajes, el método que ocupamos para saber la probable hipótesis de una resolución de un delito. Y por último, de las últimas situaciones, pues el trabajo penitenciario para hablar de la readaptación social y dentro del penal para poder decir vamos a readaptar. Pero la palabra readaptar pues está mal dicha, sería reinsertar a la sociedad o reinserción social como actualmente se conoce. ¿Cuáles son los 4 elementos de la criminología donde se apoya el método inductivo en el cual nosotros como criminólogos fundamentamos el análisis?
y la observación de una realidad. Su objeto está conformado por 4 elementos: el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control estatal. En algún momento, cuando hablamos del delito, dijimos que es el acto consumado. El delincuente es la persona que efectúa el acto, la víctima es aquel que sufre el acto, y los medios de control social, pues las leyes, las vías alternas para poder restaurar un daño, o en todo caso, pues llegar a la sentencia. Ya sería de la mano aunado al derecho penal. ¿Cuáles son los métodos de la criminología clínica? La criminología clínica se inspira en métodos tales como el caso del estudio, la comparación del delincuente y del no delincuente, el análisis estadístico, la aproximación tipológica y los estudios longitudinales. Se los decía hace rato, vamos a hacer una tabla comparativa estadística pura. Y bueno, vamos a tipificar o vamos a estructurar, vamos a clasificar y por lo tanto nos va a dar un estudio correctamente concreto. ¿Cuáles son las características de la criminología? Algunas características de la criminología son el estudio del delito desde la perspectiva social, que la criminología es multidisciplinaria, la analización de causas profundas, abordar problemas de diversas perspectivas, trabajar de mano con el sistema de justicia penal y distintas especialidades. ¿Cuándo surge la criminología crítica? ¿Cuándo surge? Pues cuando hablamos de la escuela de Francisco Carrara o Frank Kurt, donde comienza a gestarse los primeros estudios de criminología en cuanto a la escuela positiva, donde hablamos de las primeras críticas del sistema de control establecidos por el orden social cuestionado, ¿sale? Y eso hablamos del 2002. Las clases y los tipos de criminología. ¿Cuáles son las clases de criminología? O más bien, ¿cuáles son las principales especialidades de la criminología? La antropología, la criminalística, el derecho penal penitenciario, penología, psicología forense, sociología del derecho y la victimología. Hoy podemos hablar que tenemos a criminalística, que es la reconstrucción, podemos hablar de reconstrucción de hechos, derecho penal y penitenciario, que es la sentencia que vamos a buscar para un hecho delictivo. La penología, pues el área que estudia las penas y el derecho en cuanto al delito o a las cuestiones infractoras. La psicología forense, al análisis, porque recuerden que no todo delincuente es aquella persona que comete un delito, sino hay que analizar. Por eso la clínica y la crítica te van a decir, ¿sabes qué? Este tiene una enfermedad, tiene un trastorno, pero la crítica, de cuando hablamos de la teoría del etiquetamiento, que por ahí les puse unos videos, cuando hablan de la Labyrinth Approach, donde nosotros etiquetamos, y gente que sale curada de los centros penitenciarios, pero el hecho de que estuvo en la cárcel ya tenemos una etiqueta, estigmatizamos, y pues la persona, no, al darle trabajo, le cerramos las oportunidades, le cerramos muchas puertas, y pues bueno, al pedir la carta no antecedentes penales, que todavía en algún momento se pide, que ya no se debe pedir, que ya por eso también esa parte del derecho lo aunó, como que la vamos a ir haciendo a un lado, que eso es de información privada, excepto por algunas situaciones que se requieran, es conforme vamos a tenerlas que extender, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que ese tipo de situaciones pues nos hacía que la persona volviera a delinquir. La sociología del derecho pues nos indica que al estudiar toda la sociedad o los grupos sociales pues nos van a dar diferentes puntos de vista, pero también nos van a dar muchas respuestas en las cuestiones del delincuente. Y la victimología, pues al estudiar a la víctima y sus diferentes fases en cuestiones de aceptación, en sus cuestiones de afectado y en sus cuestiones psicológicas de cómo va a quedar, si queda restaurado el daño o se quede afectado de por vida. Y a veces de por vida podemos hablar que por ahí podemos tener una conducta más adelante que pueda detonar para ser una persona que puede cometer un delito. No se generaliza, pero sí, pues no podemos hacer un juicio universal de algo particular, pero no quiere decir que no pueda suceder. ¿Cuáles son los 4 elementos de la criminología? El método inductivo, deductivo, el análisis, la observación, el delito, la víctima y el delincuente, y el control social. Las características de un criminólogo, pues también es aquel que tiene la capacidad de trabajar en equipo con honestidad, que tiene diferentes valores fundamentales importantes en el futuro del criminólogo, que tienen que ser
la honestidad, el respeto, justicia, imparcialidad, la equidad, la ética, tener un sentido humanista, compromiso y responsabilidad social. A eso se refiere. Bien, chicos, pues de antemano les agradezco la atención prestada. Espero que si existiera alguna duda me lo hagan saber. Estamos en comunicación. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego.